Pues mi nombre es José Hernández, soy caricaturista de La Jornada y de la revista El Chamuco. Bueno, Chamuco TV fue un programa que hicimos durante casi 8 años. Empezó a transmitirse por TV UNAM a principios de 2018, todavía en el sexenio de Peña Nieto. Y después se hizo una coproducción con Canal 22 y posteriormente incluso Canal 11 también entró a la coproducción. Yo creo, no tengo el dato cierto, pero que yo recuerde, en ningún otro programa en televisión pública se transmitía en tres canales distintos. Y eso fue afortunadamente porque el programa gustó. Yo creo que básicamente porque era un intento de entender la realidad con conversaciones con diversos personajes, periodistas, analistas, intelectuales, historiadores, escritores, en fin, personajes muy inteligentes, muy críticos, muy lúcidos, que nos ayudaban, a los caricaturistas que conocíamos el programa, a entender lo que sucedía en México y en el mundo. Voces que después se fueron incorporando a muchos espacios, no solo en televisión pública, sino también en televisión privada. Y entonces sentimos que después de 8 años, pues la televisión ya había cambiado bastante. Y el programa, pues ya de alguna manera había cumplido un ciclo. Y pues decidimos hacer una pausa, no sabemos si definitiva o no o qué, pero sí, tomarnos un tiempo. Y yo creo que es importante aclarar eso porque he leído estos días que dicen, les cancelaron el programa porque nadie los veía, ni su mamá los veía. Pues no, mi mamá se murió hace muchos años, entonces efectivamente no nos veía. Pero no, realmente no fue que los cancelaran ni nada, fue una decisión que tomamos los 3 moneros conductores por estas razones. Creemos que todo cumple un ciclo y que hay que saber retirarse a tiempo. Entonces fue una decisión solamente nuestra. ¿Qué sigue? Pues sigue continuar en los espacios que tenemos regularmente. Personalmente yo, pues en el cartón diario en La Jornada, el trabajo que hacemos para la revista El Chamuco. En El Chamuco también tenemos nuestro canal de YouTube, Chamuco Media, en donde tenemos pues bastante contenido, tenemos también programas de análisis, no solo con los chamucos, sino con varios otros personajes. Entonces seguir haciendo eso. Y pues tratar de participar en el debate público en todos los espacios donde se pueda. Uno de los momentos más importantes del Chamuco fue la entrevista con López Obrador, el Chamuco fue el único medio mexicano que entrevistó a López Obrador siendo presidente. Recuerdo que eso lo platicamos alguna vez. Nos invitó a desayunar López Obrador al Fisgón, a Helguera, a Pedro Miguel y a mí. Y ahí en la plática, Helguera lo invitó al programa. Le dijo, ¿por qué no vienes al programa? Y él lo pensó un poco y luego aceptó. Pero pasaron muchos años para que finalmente sí, porque esto fue en 2021. Curiosamente, ese día fue la última vez que yo vi con vida a Antonio Helguera. Recuerdo que fue un martes y al siguiente viernes él lamentablemente murió. Y tuvieron que pasar pues 3 años para que finalmente se concretara esa entrevista. Y pues fue una plática muy amena, muy interesante. Pudimos platicar muchas cosas con él. Pudimos incluso cuestionarle cosas. Y ese fue uno de los programas, yo creo que fueron más importantes. Pero así como él, tuvimos invitadas e invitados realmente importantes. Tuvimos la oportunidad de platicar con Enrique Dussel, con Jeremy Corbyn, con Jean-Luc Mélenchon, con periodistas muy importantes, incluso con periodistas como de la talla de John Lee Anderson, con la gran mayoría de los analistas y periodistas mexicanos, con actores, con escritores, con muchos políticos también, con gente que ahora es muy contraria a la 4T. Platicamos alguna vez con Broso,
con Carmen Aristegui y muchos otros personajes. Ponchito, muchísimos, imagínate, son 8 años, casi 8 años de un programa semanal. Pues sí hubo, el otro día estábamos haciendo cuentas, pero creo que fueron mucho más de 500 programas y mucho más. Y había programas en que eran 2 invitados, ¿no? Entonces sí fueron muchísimos programas. De los más recientes, bueno, tuvimos una entrevista, una plática con Claudia Sheinbaum, antes de que fuera, cuando era precandidata, no, cuando ya era todavía no era la candidata oficial, pero ya había ganado, justo después de que ganó las encuestas, en donde se decidió quién iba a ser la candidata de Morena a la presidencia. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Entonces sí fueron pues muchos, imagínate, muchísimos momentos con muchísimas anécdotas y recuerdos. No, nunca pensamos en terminar el programa. Cuando se fue Helguera, cuando murió Helguera, antes los conductores de alguna manera oficiales o los más constantes éramos Helguera, Rapé y yo. Y el Fisgón a veces iba al programa, a veces intervenía. Él tenía una sección que se llamaba Universos Paralelos y de vez en cuando iba al programa. Pero cuando muere, pues pareció que lo obvio, y así fue, era que ya el Fisgón se incorporara definitivamente a la mesa de todos los programas. Así se hizo y seguimos, nunca dudamos de si seguir o no seguir. Pero sí, hace unos meses fue que lo empezamos a platicar. Sentíamos que lo que te decía, ¿no? Que la televisión ya había cambiado mucho, ¿no? Y que el programa, si bien no sentíamos, no que se hubiera agotado el formato del programa, pero sí que ya era poco lo que en un futuro podía aportar o crecer. Que lo que necesitaría en todo caso era una remodelación total. Entonces, pues si era una remodelación total, entonces finalmente iba a ser otro programa. ¿Para qué necesidad de eso? Entonces mejor dejarlo. Fíjate que además son decisiones que hemos tomado a lo largo desde que El Chamuco existe. El Chamuco tuvo una primera época, la revista, me refiero a la revista El Chamuco, tuvo una primera época de 1997 al año 2000, de 1996 al año 2000. Y en el año 2000 decidimos dejar de hacerla. Y estuvimos 6 años, todo el sexenio de Fox, sin hacer El Chamuco. Después del fraude, nos dimos cuenta que necesitábamos otra vez sacar la revista, y así lo hicimos. De 2007 hasta la fecha continúa la revista, ya con muchos colaboradores, porque esa es otra cosa importante, el relevo generacional. En la revista se dio, los Chamucos originales ya participamos poco en la revista, pero hay un grupo de colaboradores, sobre todo de mujeres historietistas, caricaturistas, que hacen un trabajo espléndido. Y entonces ese cambio pues sí se dio en la revista. Entonces, pues son cosas que uno va pensando y planteándose cuando es necesario cerrar ciclos. Pues Helguera es uno de los grandes caricaturistas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Yo creo que es sin duda uno de los mejores caricaturistas que ha habido en la historia de la caricatura, por varias razones. Porque no solo era un extraordinario dibujante, con un trazo espléndido, con una línea muy eficaz, muy buena, con un dominio del dibujo, de la anatomía. Era envidiable, yo envidiaba mucho su trazo, su dibujo. Pero no solo eso, porque puedes ser un muy buen dibujante, pero eso no te hace un buen caricaturista. Pero no, él tenía muy claro su papel como caricaturista y tenía muy clara la necesidad de hacer una lectura muy correcta de la realidad para poder interpretar en los cartones. Era muy analítico, era muy mordaz, muy crítico, y criticaba sobre todo, criticaba obviamente todo lo que a él le parecía reprobable. Y su carrera como caricaturista casualmente coincidió con el ascenso del neoliberalismo. Él empezó a hacer cartones a mediados de los 80s, justamente cuando el modelo neoliberal se empezaba a aplicar
en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Con Ronald Reagan en Estados Unidos, con Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que ya venía este impulso desde el golpe de Estado en Chile, con Pinochet, que mira, ahora estamos de regreso a la ultraderecha en Chile, pero que en los años 80 empezó a desarrollarse en varios países y a fines de esa década se implanta en México por medio de un fraude electoral con Carlos Salinas de Gortari. Es en esos años 80 donde empieza su carrera como caricaturista Helguera y la va desarrollando a lo largo de toda la aplicación del modelo neoliberal, y él fue uno de los grandes críticos de ese modelo. Pero no solo eso, él también criticaba mucho sectores de poder que eran poco criticados por los caricaturistas. Por ejemplo, el clero, la iglesia, el poder de la Iglesia Católica, los abusos de la Iglesia Católica, fueron un tema muy recurrente en el trabajo de Helguera. Muy pocos caricaturistas lo han criticado de la manera en que él. Rius es uno de ellos, pero los cartones de Helguera criticando a la Iglesia Católica, a los jerarcas de la Iglesia Católica, fueron realmente muy, muy punzantes y muy críticos. Entonces, pues es una lástima que haya muerto tan joven, porque todavía, hablando de que termina Chamuco TV y que yo digo que hay que saber retirarse a tiempo, decía Lorenzo Meyer en el último programa de Chamuco, hay que retirarse cuando está uno en el pleno uso de sus facultades. Incluso mencionamos, con Lorenzo Meyer, cuando comentó eso, le comenté a Helguera, le digo, bueno, sí, pero hay personajes que están en pleno uso de sus facultades y se van cuando todavía tenían mucho que decir, y es el caso de Helguera. Y personalmente, pues sí, yo perdí no solo a un compañero de trabajo con el cual yo ejercía mi trabajo cotidianamente. Y así lo hicimos durante muchos años. Estábamos juntos en la revista El Chamuco, hacíamos juntos la sección de proceso Mono Sapiens. Bueno, el cartón de La Jornada, que casi todos los días nos lo consultábamos, a pesar de que ese no era un trabajo en conjunto, porque cada quien hacía su cartón, pero sí, todos los días nos consultábamos los cartones, rebotábamos ideas, porque había un entendimiento muy, muy bueno en las dos ópticas que teníamos con respecto a nuestro oficio. Y para colmo, pues Chamuco TV. Entonces, todos los proyectos laborales en los que estaba, pues estaba con él, estábamos juntos. Pero no solo eso, sino que era pues un gran amigo. Lo conocí cuando yo empecé el oficio de caricaturista, y pues con él aprendí muchísimas cosas y se fue desarrollando mi trabajo. Entonces, sí, cuando murió, pues sí fue una pérdida muy fuerte en todos los sentidos. Pero más que, por supuesto que lamento su muerte, pero sobre todo celebro el haber tenido la oportunidad de haberlo conocido. Yo personalmente, y lo platiqué con mis compañeros, sí siento que estábamos en riesgo de ya un agotamiento del programa, tal como era el formato. Te digo, si tratábamos de renovarlo, sí sería hacer un cambio total, porque de hecho en las últimas 2 temporadas tratamos de meter unos cambios, pero yo personalmente sentí que no ayudaban. Bueno, sí ayudaban, pues, pero no me hicieron sentir que eso renovara el proyecto. Entonces yo sentía que era muy probable que en no mucho tiempo se estancara. Entonces yo creo que debe uno saber en qué momento retirarse. Y es mejor hacerlo cuando sabes que al momento de anunciarlo la gente se va a sorprender y te va a preguntar por qué y tal vez te va a decir que no lo hagas. Imagínate que cuando lo hubiéramos anunciado la respuesta de la gente hubiera sido, todavía seguía el programa, ya ni sabía, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, mejor cuando está uno bien, pues. Y además te digo, no es que nos retiremos, ni mucho menos, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer en otros espacios.
Como bien dices, hay muchísimas mesas de análisis, muchos programas de análisis. Efectivamente, pues no todos son lo mejor, pero están todas esas opciones. Cuando el Chamuco empezó no había esas opciones. Ahora ya hay muchísimas. Entonces, pues tenemos nosotros que buscar la manera de seguir dando alternativas o bien incluso participar en esos espacios, ¿no? Yo ya tengo un par de ofertas de incorporarme a algunas de estas mesas. Espero que sea a las que sí están funcionando y no a las que no. Porque es muy necesario seguir manteniendo estos espacios. Estamos frente a un momento muy importante en donde la derecha en este país está desesperada, está muy enojada. Está enojada desde el 2018, cuando perdió el poder político. Pero ahora está más, porque ya perdieron la siguiente elección. Perdieron un poder que tenían copado y que era muy importante para ellos, que es el poder judicial. Y lo más importante, perdieron el discurso frente a la gente. La gente ya no les cree. Ya no tienen ese monopolio de la opinión pública que tuvieron durante décadas. Y eso los hace estar muy desesperados, muy enojados, y siento yo que ya abandonaron la esperanza de poder regresar al poder por medios democráticos. Y entonces ya están instalados en el golpismo. Aunque mantienen el carril democrático, porque además esa opción pues les da prerrogativas, ¿no? Pero todavía mantienen y dominan los medios, la gran mayoría de los medios. De hecho, hay un nuevo elemento que tiene la derecha, que es un empresario fascista dueño de medios de comunicación, que está muy enojado porque lo están obligando a pagar impuestos. Entonces, claro que todo esto es una amenaza muy fuerte para el movimiento de transformación. Hay cosas que ayudan para enfrentar esto. Una es la propia historia de México. O sea, es muy difícil que la ultraderecha o que el fascismo pueda llegar a países en donde ha habido revoluciones sociales. Y en México no solamente ha habido revoluciones sociales, ha habido 3 movimientos importantísimos sociales de transformación, y estamos ahorita en el 4º, con la diferencia de que este es un movimiento pacífico. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente está en esta sintonía, pero no ha sido fácil llegar a este momento. Y lo que tenemos que hacer es no solo mantenerlo, sino hacerlo crecer. Para eso son importantes espacios de análisis y de crítica y de debate, no solo para enfrentar este ascenso de la ultraderecha, sino incluso para enfrentar los mismos vicios que se dan dentro del movimiento de la 4T, y específicamente sobre Morena, sobre el partido, ¿no? Que es difícil es imposible de eliminarlos al 100%, pero sí debe uno de ejercer la crítica y el accionar suficiente para impedir que esos vicios crezcan y se adueñen, pues, del movimiento. Eso es importante y hay que dar esa pelea en todos los medios. Alguna vez, platicando con López Obrador, en esta entrevista que te digo que le hicimos en el Chamuco, yo le cuestioné, le dije, ¿hasta qué tú dices que la política a veces es optar entre inconvenientes, ¿no? Y le dije, ¿y tú has hecho alianzas? Yo te he hecho muchos cartones, le dije, criticando las alianzas que luego has hecho con gente totalmente impresentable que eventualmente acaban traicionándote y traicionando al movimiento, ¿no? Y le dije, ya has dicho que hay que optar entre inconvenientes, pero ¿cuál es el límite, no? Y él me acusó de que yo era un monje, un monje principista. Y le dije, pues y él mismo me dijo, pero ese es tu trabajo, está bien, ¿no? Y me dijo que ni el agua bendita era químicamente pura.
Entonces, efectivamente, hay que hacer alianzas y hay que hacer, y sobre todo cuando hay que enfrentarse a cosas tan fuertes como en este caso, que nos estamos enfrentando a una amenaza tan fuerte como es el fascismo, claramente, pues sí hay que hacer alianzas. Y pensando más en ello, yo creo que lo importante, una de las cosas muy importantes, no solo es pues, el reforzar los principios y las convicciones del movimiento, ¿no? El no mentir, no robar, no traicionar es básico, pero algo muy importante y que eso se mantiene afortunadamente y hay que seguir peleando para que eso se mantenga, es que la cabeza del movimiento es alguien con plena autoridad moral. Lo fue el sexenio pasado con López Obrador, lo es ahora con Claudia Sheinbaum. O sea, no tenemos ninguna duda de ellos dos. El problema son ciertos sectores en donde personajes sin escrúpulos, por mero oportunismo político y por pequeño poder y privilegios, pues se enquistan en esos espacios, ¿no? Hay que combatirlos, pero sobre todo, muy importante, impedir de todas las maneras posibles, y eso solo organizándonos todos, no solo los militantes del partido, sino toda la sociedad, para evitar que esos personajes lleguen a puestos más arriba, ¿no? Entonces, la crítica yo creo que es básica en ello. No, ya lo tengo, no lo he leído, por supuesto que lo voy a leer. Su reaparición me pareció fantástica, lo disfruté mucho ese día, disfruté mucho la reacción de la derecha, porque además se la pasaron durante meses con una campaña tratando de instalarlo bueno, llevan años con lo del narcopresidente, narcopartido, narcomorena, todo esto. Pero las últimas semanas, antes del video en donde él anuncia el libro, traían una campaña muy, muy fuerte en contra de la presidenta, en contra en general del gobierno, pintando un paisaje absolutamente aterrador, que curiosamente ese paisaje que describen diciendo que México está en ese caos y en ese infierno absoluto, es realmente el paisaje que ellos sí crearon, pues. O sea, de lo que acusan a México como está ahorita, es lo que ellos sí hicieron, ¿no? Pero bueno, y además veníamos de esta famosa falsa marcha de la falsa generación Z, Salinas Pliego haciendo campaña, contratando a mercenarios miserables de otros países para hacer esta narrativa en contra de la 4T y demás, millones y millones de bots en redes. Y López Obrador en un video de 40 minutos les tiró abajo todo, ¿no? Eso es fantástico. Y eso te demuestra la importancia de la autoridad ética. No hay millones de dólares que te compren esa autoridad y esa credibilidad. Y estos personajes siguen pensando que sí, que todo lo pueden comprar con dinero, y eso es absolutamente falso. Entonces, a mí me parece fantástico. Criticaron a algunos personajes, no solo la derecha, pero algunas personas criticaron el que el observador apareciera en este video. Incluso decían, si se ven en la necesidad de que el observador salga a defender a Claudia Sheinbaum, es por la debilidad que tiene. No, de ninguna manera. Y lo vemos en todas las encuestas, en todos los sondeos que hay. La aceptación de Claudia Sheinbaum es impresionante, es incluso mayor a la que tuvo el observador hace 6 años. Entonces, realmente Claudia Sheinbaum no necesitaba ese apoyo, pero me parece que el observador no solo es un gran activo del movimiento, sino es el gran activo del movimiento. Y bueno, pues imagínate qué no daría la derecha por tener a un personaje así, que sea tan importante y que sea un activo de ellos. Bueno, pues el movimiento lo tiene y por supuesto que va a hacer uso de él. Entonces a mí me divirtió mucho esta reaparición de López Obrador. Yo proponía que
saliera todos los domingos en una conferencia dominguera, entonces que fuera la mañanera de lunes a viernes y los domingos la dominguera con López Obrador. Sí, claro, bueno, eso cerraría el círculo muy bien, pero no lo van a hacer, lamentablemente. Esto fue a propósito de algo que vi que estaba se comentaba mucho en redes, sobre todo en Twitter. Tengo la mala costumbre de seguir leyendo Twitter, revisando Twitter, y vi que se hablaba mucho de esto, que era no sé si es un personaje o son varios, que tiene una cosa que se llama Proyecto Escolar. Por lo que vi varios videos de ellos y vi un par de entrevistas que le hicieron al personaje que supongo que es el principal o el titular. Y me llamó la atención que su idea era, su premisa era esta de todos los políticos son iguales. Y maneja esta idea de que los políticos se creen que están en un Olimpo y que son intocables y que son las grandes divinidades cuando son seres humanos como todos. Pues claro, y eso lo sabemos desde hace muchísimos años. Y tiene esta propuesta de incomode a un político, lo cual me parece que no abona en nada al debate de ideas, de propuestas, y que es además un desahogo personal, individual, y que desmoviliza incluso. Me recordó a esta idea del voto nulo, que era una iniciativa que estuvo muy de moda hace ya varias elecciones, y que era lo mismo, que era un desahogo individual que no aporta, que no ayuda a crear una inteligencia colectiva, que yo creo que eso es lo importante, y creo que eso es lo que ha venido sucediendo. Y en ello, la pedagogía política de López Obrador en las mañaneras y a lo largo de toda su trayectoria fue fundamental, creando lo que él llama la revolución de las conciencias, que yo creo que sí se ha dado en México, que es una politización de la gente, del colectivo, y que eso es lo realmente importante. Eso es lo que se debe de fomentar. Y entonces descubrir el hilo negro de que los políticos son seres humanos, pues claro que sí, eso lo sabemos desde hace mucho. El tratar de incomodar al político a lo tonto no ayuda en nada. O sea, si alguien se encuentra a Cuauhtémoc Blanco en un restaurante y va y le mienta a la madre, pues a lo mejor se va a desahogar, pero eso no ayuda en nada. Está bien que lo hagan si quieren. A mí me parece, yo no lo puedo apoyar porque eso ya es acoso, pues estar buscando a políticos para insultarlos me parece absurdo. Y te digo, no ayuda en nada. Entonces, estas iniciativas me parece que ni abonan a un debate, me parece que es pereza intelectual, pero aparte, efectivamente, como dices, se vuelven tontos útiles de la derecha porque abonan a la idea que hemos visto en otros países como Argentina, como Estados Unidos, de todos los políticos son iguales y entonces que se vayan todos y que otros sean los que se encarguen de hacer política, y entonces llegan estos famosos outsiders, como Trump, como Milei, ¿no? Eso es muy peligroso. Por supuesto que hay muchos políticos que son unos vividores, que son frívolos, que son ignorantes y muchas cosas, pero hay muchos otros que son gente realmente trabajadora, realmente activistas sociales, realmente líderes sociales, gente que sí está en contacto con sus representados. Y el partido que tiene una base social mucho más consciente y más cercana a la gente, sin duda, es Morena. Decir todos son iguales, te digo, es pereza intelectual. Y si una de las cosas muy importantes que hizo López Obrador en 6 años de su gobierno fue dignificar el oficio de la política. Iniciativas como esta van en contrasentido y me parece que es absurdo querer contradecir algo que ha costado mucho trabajo crear, que es esta conciencia colectiva, y que está comprobado que es lo que sí realmente ayuda. Lo que realmente ayuda para la transformación de un país es la organización
de un pueblo consciente y politizado. Y estas cosas van en sentido contrario. Y luego me llamó mucho la atención porque lo critiqué en Twitter y empezaron a llegarme comentarios que eran con supuestos argumentos y que eran exactamente los mismos argumentos que me dijeron hace como 8 o 9 años cuando osé criticar a Chumel Torres. Lo critiqué diciendo que era un analfabeta político, que, en fin, di mis argumentos. Y lo que me contraargumentaron era que era una cuestión generacional. En ese entonces era millennial, ¿no? Ahora me dicen lo mismo, es una cuestión generacional, pero ahora con la generación Z. Y que es una manera de que los jóvenes entren a la política por medio de ese punto de vista, tal vez sí frívolo, pero que era la manera en que podían comunicarse con los jóvenes porque hablaban su idioma. Eso, y exactamente los mismos argumentos me están diciendo ahora. Y eso, aparte de que es falso, porque no es una cuestión generacional, es una cuestión de inteligencia política, además es un desprecio absoluto por las generaciones jóvenes. O sea, decir que solo porque eres joven, la única manera que tienes de interesarte algo es por medio de lo frívolo y lo superficial y lo tonto incluso, pues me parece que es un insulto a los jóvenes. Esta iniciativa de incomoda a un político no abona absolutamente en nada. Y luego me dicen, pero es lo que haces tú en tus cartones, incomodar políticos. Pues no, o sea, mi objetivo nunca ha sido incomodar a un político. A mí no me importa en absoluto lo que piense el político de mis cartones, el político que está retratado en mis cartones, porque además volvemos a esta falacia de que se debe criticar al gobierno en turno y a los políticos, así, en abstracto. No, se debe de criticar todo lo que es criticable y de todos los poderes. Del poder económico, del poder político, obviamente, del poder mediático, del poder eclesiástico, lo que hablamos hace un momento, en fin, de todos los poderes, y no solo así en abstracto, de personajes que están en un puesto de poder y que abusan de ese poder y que se aprovechan de ese poder y que hacen mal uso de ese poder. No criticar así de, yo soy caricaturista y entonces tengo que criticar al gobierno, el que esté, no importa lo que haga, lo tengo que criticar porque es mi trabajo. No, eso es una estupidez. Hay que hacer un análisis y hay que entender, como bien dices, todas las estructuras de poder que se desarrollan para poder estar en la situación en la que uno está. Entonces, verlo de una manera tan superficial es ser incluso igual o hasta más frívolo que los mismos personajes políticos que efectivamente existen y que son muy frívolos, ¿no? Es una discusión que cíclica, ¿no? Cada determinado tiempo, cuando aparece algo, pareciera que se pone en riesgo, en este caso en específico, el oficio del caricaturista, ¿no? Hace unos años nos preguntaban que si los memes nos iban a quitar la chamba. Pues no nos la quitaron. Ahora nos preguntan que si la inteligencia artificial nos va a quitar la chamba. Tampoco. Yo creo que el oficio del caricaturista en específico, las características que tiene son lo más importante. Es decir, yo creo que lo más importante de una caricatura no es ni el dibujo, ni el humor, ni la técnica. Es un buen análisis. Estoy hablando de la caricatura política como género periodístico, el cartón de opinión. Lo más importante es el análisis. Un buen análisis te resuelve un buen cartón. Un mal análisis lo que hace es que te produce hacer un mal cartón. Si aparte de tener un buen análisis, tienes un dibujo eficaz y funcional y tienes sentido del humor, pues perfecto, entonces sí es un gran cartón. Pero lo más importante es el análisis. Y eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como yo la veo, es un elemento más. Recuerdo hace unos años cuando empezó a ser muy común y la mayoría de la gente empezamos a tener acceso a las computadoras.
estoy hablando de los 80s, 90s, pues también había esa discusión de, ay, las computadoras ahora van a hacer lo que nosotros hacíamos. Y bueno, pues en ciertos casos sí fue fatal para la máquina de escribir, por ejemplo. Pero finalmente es una herramienta más. Ahora la inteligencia artificial es una herramienta más que podemos usar y que nos funciona, nos funciona, pero tratar de pensar que la inteligencia artificial va a resolver las cosas que nosotros tenemos que resolver es un error. De hecho, llamarla inteligencia artificial es un error, ¿no? Porque realmente no es una inteligencia artificial, no es una inteligencia, pues. Y a lo largo de los siglos ha habido esa discusión. Los caricaturistas del siglo XIX hacían sus cartones en piedras litográficas, con un lápiz litográfico. En el siglo XX lo hacíamos, porque ahí ya entré yo, con tinta china y una plumilla en papel fabriano. En el siglo XXI ya varios caricaturistas usan la Wacom con su pluma, ¿no?, digital sobre tabletas, sobre el iPad, ¿no? Pero lo importante es lo otro, y eso es lo básico, y además eso, que es lo más importante, es lo mismo que utilizaban los caricaturistas del siglo XIX, los del XX y los del XXI. Los buenos caricaturistas sabían usar esa inteligencia natural para poder hacer un análisis correcto. Y lo harán pues, con las herramientas que su entorno y su realidad temporal les den. Es un panorama, desde mi punto de vista, un poco desolador. Yo veo muy pocos caricaturistas que entienden todo esto, que entienden lo importante que es, como te decía, una buena lectura y un buen análisis de las cosas para poder hacer una buena caricatura. Veo a muchos caricaturistas que publican en medios importantes que son verdaderos analfabetas políticos. No entienden nada. Y algunos creen esta premisa de debo criticar al gobierno porque es el gobierno y no debo de criticar, por ejemplo, a la derecha porque ahorita es oposición. Entonces, como es oposición, no la debo criticar. Una lógica así muy rara. Veo cartones hechos con base en mentiras, en rumores, en calumnias. No veo que no hay el menor interés por informarse y por entender qué sucede. E incluso veo hasta descuido formal de varios, ¿no? Pero hay muy pocos, pero hay caricaturistas jóvenes que sí están ejerciendo el oficio de una manera responsable, que no le faltan respeto a su propio oficio, porque hacerlo de manera, te digo, sin investigar, sin informarse, sin analizar, me parece que es una falta de respeto a su propio oficio. Hay caricaturistas que me parece que son muy buenos caricaturistas. Te podría mencionar algunos. En la jornada hay un muy joven caricaturista que se llama Jerge, que me parece que es de los mejores. En el Universal hay 3 caricaturistas muy buenos. Acelo, bueno, firma Chelo, El Fer y Waldo. Me parece que son muy buenos caricaturistas. Lo malo en el Universal es que publican un cartón a la semana cada uno. Entonces, pues se restringe el desarrollo del caricaturista si solamente hace un cartón a la semana. Fuera de ellos, ahorita no recuerdo algún otro joven, porque más estos que te digo, pues jóvenes ya no son tanto, pero sí son obviamente de generaciones nuevas. Entonces, en ese sentido, sí es un panorama no muy halagüeño. Y frente a estos discursos que plantean la muerte del género por el desarrollo tecnológico y todas estas cosas, pues creo que no ayuda mucho a que se den nuevos caricaturistas, pero yo confío en que seguirá el género un buen tiempo más. Quiero imaginar un México mucho más igualitario, un México más justo. Me soné como Colosio. Veo un México con hambre y sed de justicia. Sí quiero imaginar un México más justo,
con menos desigualdad, con más oportunidades, sin tantas diferencias, no como una gran potencia mundial, pero sí con muchos problemas que aún son problemas muy, muy grandes, que se vayan solucionando. Salud, seguridad, ¿no? Quiero ver, en el mejor de los casos, un país con un estado de bienestar. Eso sería, yo creo que, mi máximo sueño como ciudadano mexicano, ver un país con un estado de bienestar, con un gobierno consciente y preocupado, y no solo preocupado, sino actuando por el bien de todos los ciudadanos, ¿no? Que yo creo que es un gobierno que ya, o sea, es un gobierno que ya está en esa sintonía, pero que está y que lleva más de un sexenio ante el reto de tratar de corregir vicios de décadas. Hace poco platicaba con amigos analistas a propósito del cambio en la Fiscalía General de la República. Y empezamos a hacer un análisis de todos los procuradores que hubo desde Miguel de la Madrid hasta Gertz Manero. Y era una lista realmente siniestra. O sea, había desde delincuentes, ¿no? Abiertamente, desde criminales asociados con el crimen organizado, con el narcotráfico, con investigaciones de narcotráfico, hasta verdaderas nulidades, ¿no? Hasta inútiles, totalmente, que no hicieron absolutamente nada. Y entre ellos, pues, gente totalmente plegada al sistema, gente que se prestó para venganzas políticas como con el desafuero, en fin, una galería siniestra de personajes nefastos. Entonces, cambiar eso, claro que cuesta trabajo. Y peor, si López Obrador propone a alguien como Gertz Manero, que es igual que estos, ¿no? Entonces, se perdió ahí, yo creo, un sexenio en tratar de corregir eso, que es básico. Quien procura la justicia en este país. Entonces me parece que, bueno, ya se da un cambio importante en un sentido positivo, pero cambiar décadas de esa situación va a ser muy complicado. Entonces, como eso, pues son muchos, ¿no? Es obviamente el elefante reumático del que habla López Obrador, pero creo que mientras se sigan dando los pasos suficientes, o más bien necesarios en ese camino, pues se va abonando para lograr ese estado de bienestar. Yo espero que por lo menos haya un siguiente sexenio de la 4T o de la transformación que haga mucho más difícil que haya retrocesos, ¿no? Pero bueno, la historia, lo sabemos, siempre es por ciclos, ¿no? Hay ciclos revolucionarios y ciclos contrarrevolucionarios, y eventualmente regresará a la derecha al poder. Eso va a suceder porque la historia así nos lo ha enseñado. Espero que eso pase dentro de muchos años, y que si eso sucede sea porque el pueblo así lo decide, y que ese pueblo pueda tener la sabiduría suficiente para entender cuándo se equivoca y poder corregir lo más rápidamente posible. No, pues darles las gracias y mandar una felicitación a todas y a todos por estas fechas navideñas. Felices vacaciones, felices aguinaldos. Y pues seguimos en la pelea porque México sea, como dije hace un momento, un país cada vez más justo, más seguro, y más consciente, mucho más consciente. Y los mexicanos seamos una sociedad cada vez más informada, más organizada, y más consciente de su realidad y de sus necesidades y de la manera de poder lograr su felicidad. Hola, ¿qué tal? Soy José Hernández, soy caricaturista, el Monero Hernández, y quiero invitarlos a todas y a todos ustedes a que sintonicen y vean la 4T.
un contenido interesante, muy importante, crítica, debate, un análisis de lo que sucede en este país y por qué es importante mantener la transformación pacífica y democrática.